es Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM y La Fuerza del Norte. En el día de hoy estamos prácticamente al lunes 30 de diciembre del año 2024, penúltimo día, penúltimo programa del año, penúltimo programa también de esta temporada de Razones de Estado, y vamos a saludar de inmediato entonces a quien tiene la misión de comentar el barómetro del poder en nuestro país, como no es el caso del doctor en comunicaciones y el cientista político, don Percival Madero. Muy buenos días, don Percival, bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Y sí, efectivamente, nuestro último lunes, la última parte de nuestro programa de este año, pero que lo hemos hecho con cariño, los hemos hecho con dedicación y también con honestidad. Yo creo que son ustedes, distinguidos auditores y televidentes, los que hacen posible este esfuerzo, porque sabemos que nuestra contribución al debate, nuestra contribución a entender que hoy día tenemos un problema de país, que no es un problema que sea, digamos, el ultimátum de los problemas, pero sí entender que hemos traído con ustedes acá toda la semana la posibilidad de poder enfrentar las situaciones que vive nuestro país, mirando lo que son sus élites, lo que son sus comportamientos, cómo se ejercita esta democracia débil, y sobre todo porque tenemos muchas cosas por hacer y ponernos de acuerdo, y la función de nuestro programa particularmente está en justamente abrir esos caminos, tener esas luces y sobre todo advertir sobre las situaciones que vienen. Así que en este último lunes de este año 2024, un año muy cabalístico, particularmente porque la suma de sus números da 8, sobre todo porque tenemos hoy día, Aldo, una situación que siempre comentar para saber cómo van las democracias o cómo están los comportamientos del poder en nuestro país y en el mundo, Aldo. Exactamente, don Percival, y justamente a modo de resumen, a modo de análisis de lo que ocurrió y de lo que va a ocurrir durante este año 2025, tenemos una gran cantidad de proyecciones. No tan solo estamos hablando de la proyección nacional de cara a lo que va a significar un año tempestuoso en términos electorales y un año también tempestuoso en términos económicos, en términos de crecimiento, que es un año al cual se estaba entregando muchas proyecciones un tanto extrañas, sino también un año en lo que internacionalmente hablamos también va a tener muchísimas proyecciones. Estamos hablando de lo que usted mencionaba a finales de la semana pasada, que tiene que ver con este ciclo de programas donde vamos a abordar el cambio de mando en los Estados Unidos, este cambio de paradigma en los Estados Unidos y también todo esto que representa la llegada de Donald Trump a nivel internacional, creyendo que eso, más lo decía, son la noticia internacional del momento y también del año, y también fundamentalmente las señales económicas en nuestro país, que fueron señales bastante malas, las del 2024, y también las señales que vamos a tener en 2025. A ver, yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que el año que se nos avecina es un año álgido, porque es un año de elecciones políticas donde vamos a cambiar o renovar la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, dentro de un contexto político difícil, de un gobierno que llegó al poder, digamos, por las casualidades propias de la democracia y de la vida, digamos, sin estar preparados para aquello, con una serie de circunstancias que hemos vivido en estos años, sobre todo por dos constituciones rechazadas por el pueblo, por la ciudadanía, y sobre todo por un sistema político que nos empobrece. Y nos empobrece particularmente porque tiene, yo diría, un germen, un germen de lo que no debe hacerse en política, a menos que uno quiera establecer como criterio el aumentar la pobreza. Yo creo que todos estamos en política, o los que están en política, y particularmente los medios de comunicación, que tenemos que orientar un poco las situaciones que afectan a nuestro país, es que todos queremos que no exista pobreza, ¿no?
Ese es el elemento central de la política. Es decir, ¿qué hacemos para mejorar la viabilidad de nuestros recursos? ¿Qué hacemos para ser mejores, digamos, en la aplicación de políticas públicas? ¿Qué hacemos para generar riqueza? Más que aumentar la pobreza, porque generando riqueza, que se podría ver un poco dicotómico el término, en el fondo tiene que ver a quién le damos oportunidad, y a todos les damos oportunidad de crecer. Y si el Estado está preparado para aquello, en función de que hoy día hay fuerzas, yo diría fuerzas bastante, digamos, difusas y también contracorriente en el Estado, a propósito de que para todos se ha impuesto un concepto del permiso, de la permisología, ¿ya? Y eso, obviamente, las élites políticas que nos dan el ancho, ¿ya?, no quieren verlo, ¿ya? Y yo creo que ahí tenemos el gran problema en el que el primero tenemos que mirar la paja en el ojo propio y no en el ajeno, ¿ya?, y no la viga en el propio, como se dice también, por ahí un viejo adagio. Porque la paja en el ojo ajeno, ¿ya?, y no la viga en el propio, finalmente lo que da a entender es que hoy día la real preocupación por tener un país que crezca pareciera ser difusa. Pareciera ser que tenemos distintas miradas a que algunos pretenden o algunos quieren o quisieran creer que el crecimiento no es sustancial para un país, ni para la pobreza, ni para el crecimiento. Y yo creo que ahí es donde, de repente, Aldo, distinguidos auditores, donde nos falta, digamos, un palo para el puente, ¿ah? Es decir, yo creo que ahí es donde no entendemos, y ojalá que algún día todos lo entendamos así, ¿ya?, de que sin crecimiento valimos hongo. Esa es la verdad. Y la verdad es que también podemos darle a las cifras, darle las vueltas y mirarlas de otra parte para ver cómo, de dónde podemos estrujar las cifras para que esto que parezca que está bien. Y la verdad, distinguidos auditores, auditoras y televidentes, ustedes lo saben también como yo, se nota la pobreza. Y una pobreza asignada encima a un miedo que es que hoy día sigue marcando por tercer año consecutivo lo que ha pasado con el crimen organizado y la inseguridad pública, que para más remate, a lo que más complica y a lo que más daña, justamente son a los más desposeídos. En consecuencia, cuando queremos establecer así en general el criterio, terminando el año, de lo que nosotros vamos a cambiar y lo que debemos a cambiar, es difícil que en el momento, en lo inmediato, ¿ya?, todos nos demos cuenta de que el tema del crecimiento, que algunos lo ven como una política neoliberal, torpes y débiles intelectuales, digamos, que no entienden esto, ¿ya?, que creen que la plata se saca de los árboles y que finalmente no hay una creación de una voluntad de austeridad en el Estado. Le metemos grasa como pan, digamos, como caja pagadores de favores políticos, y le metemos gente en todos los ambientes y en todos los ímpetus y en todos los ámbitos. Mientras, si ustedes se fijan bien, la forma en que seguimos creciendo es paupérrima, como para llorar a grito, y no entendemos que esto requiere otra estructura, requiere otra mirada, y yo diría también, si ustedes me permiten el término, distinguidos auditores, requiere otro intelecto. O sea, es evidente que lo que nosotros tenemos en las gobernanzas generales es una falta de intelecto abismante. No quiero decir, para que nos entienda bien, que son tontos, no. Lo que quiero decir es que le falta calle, ¿ah?, que le falta libro, que le falta conversación para entender qué ha pasado no solamente con los países, sino que con las civilizaciones que entendieron esto del desordenar el naipe, ¿ya?, para mejorar su relación propia con su visión personal de la vida. Hay algunos que hablan de la pobreza de sus cómodos y calientitos asientos en el Congreso.
¿ya? Hay otros que hablan de la pobreza en universidades donde normalmente hay que revisar los estándares académicos para llegar a ser académico. Hay que entender que también que en lo que es la producción misma de nuestro país tenemos problemas que abordar con mucha seriedad, porque pareciera ser que el Estado, en las empresas del Estado, no importa si finalmente se pierde plata, da lo mismo. O sea, a nadie le importa. Y cuando vemos las cifras de un Marcel que quería repatriar del orden de los 800 millones de dólares, 1.000 millones, que poquito, digamos. O sea, eso de los capitales que se salieron que se fueron del país por riesgo, por incredulidad, por falta de certeza jurídica, en su gran campaña, que esa cantidad de recursos lo tenía considerado para el presupuesto del próximo año, ¿saben qué? Ni el 5% llegó de vuelta. Es decir, de esta repatriación de capitales, solo menos del 5% está llegando de nuevo al país, para que nos demos cuenta que el otro 95% de personas que se llevaron sus recursos por falta de certeza jurídica en Chile para poder invertir, eso es lo que vuelve. Y eso es lo que tenemos que entender como respuesta. Ahora bien, se nos pasan los tiempos y se nos pasa la mirada y la atención viendo, no sé, tal vez los 100 años de Colo-Colo, o lo que pasa con Massa y sus dirigentes de ese equipo. ¿Qué pasa con qué pasa con si se va a quedar preso o no la Katy Barriga? ¿Ah? ¿Qué pasa con las platas que se robó o no se robó de los fondos reservados, digamos, Monsalves? O sea, candileja, pues. Lo grueso del tema, lo importante del tema, es saber si hoy día nosotros nos enfrentamos a políticas capaces de solucionar el problema. Otros, en las derechas, se dan gustito para saber quién es el más lindo, quién es más bonito. Mira, a mí me quieren más, a ti te quieren menos, vamos con lista separada, y en la lista separada y en todo ese cuento, los pobres, de nuevo, son los que tienen que seguir esperando, por los gustitos que se dan en algunos sectores. Entonces, eso nos demuestra y nos lleva tal vez a una conclusión que el sistema político chileno, con más de 23 partidos políticos, con más de 23 o 25 ministerios, ¿ya? Con más de, digamos, con un Codelco que no da el ancho porque sigue perdiendo plata, pero con los mejores precios del cobre que se dieron en muchas décadas. Y cuando uno empieza a revisar cosa por cosa, cuando nos enfrentamos nuevamente a saber si acaso el tema de Dominga va a ser posible o no invertir ahí 2.500 millones de dólares en los próximos años para dar trabajo por muchas décadas a mucha gente cuidando el medio ambiente, sin duda, eso no está en discusión. Entonces, cuando un país pobre como el nuestro, ¿ya? Así como enfilándose para no caerse el Pacífico, con todas las potencialidades que tiene este país, chiquitito, pobre, pero con una estructura política deficiente, con cuestiones que finalmente prostituimos las empresas del Estado, porque como eran del Estado no eran de nadie, y no importa perder plata, da lo mismo. Total, hay unos imbéciles que están trabajando afuera, que son las pymes, los pequeños empresarios, que ellos se ponen con las lucas, ellos se ponen con el esfuerzo, ellos se ponen con la transpiración para generar recursos, para que el Estado después los distribuya o se los gaste en él mismo. Ellos pagan los impuestos después. Correcto. Y además, con estructuras gubernamentales, con estructuras de Estado, ¿ya? Dispuestos a hacer pedazos, ¿ya? A quien finalmente ose deber un impuesto. Los impuestos y las multas y las cosas y los castigos de las empresas por no pagarle al Estado son brutales, más que el más sátrapa de los bancos. En consecuencia, cuando uno quiere hacer algo o cuando uno quisiera perfilar una situación distinta, esto no resulta así. No podemos estarle pidiendo el 6% de previsión de los trabajadores para mejorarle en algo su jubilación, mientras el Estado sigue gastando, creo que se le plazca, pues. ¿Cuál es el interés de la clase política por seguir manteniendo esa masa grasienta de gente donde el 50% sobra en los empleos del Estado? Y sobre todo, salvo honrosas excepciones, por supuesto, pero esa es la gracia. ¿Cómo le metemos gente
a esos que no producen y que pagamos todo. Usted, yo, nuestros vecinos, usted que va en este momento en ese auto, en ese camión, o está escuchando en esa oficina. En consecuencia, si nosotros, a propósito y de nuevo, vamos a llegar este año ya a hacer de nuevo las urnas obligados, porque estamos obligados a ir a votar, para mantener lo mismo, o sea, Dios nos pide confesados, pues. Porque hoy día viene una estructura y una acción política que gracias a Dios está en forma transversal para decir que esta cuestión no da para más. ¿Ya? Todos esos partidos chiquititos, ¿ya? Esos que son el timbre, digamos, y nada más, digamos, que se representan a sí mismos con un porcentaje menor del 5% de los votos, tienen que irse para casa, correctamente. ¿Qué van a hacer? O sea, y los soñadores y los grandes que hicieron de esto, que había que tener dos partidos importantes, grandotes, potentes, hoy día se diluye porque todos quieren su tajadita. Y esa tajadita significa plata, plata que no producen. ¿Ya? Y nosotros los ciudadanos y ciudadanas, más bien, yo diría que más bien ingenuos, seguimos creyendo en esto y la Katy Barriga nos sigue dando el tiempo, o la ropa interior de la policía, o la tirada de caramelo de la diputada Pérez digamos, un trato humillante a la persona, tirándole dulce en unos camiones en Antofagasta, etcétera. Sí. Entonces, yo diría que hoy día tal vez tenemos que volver a centrar la responsabilidad en el elector, Aldo, distinguidos auditores. Nosotros, usted y usted, señora televidente, porque en definitiva somos nosotros, finalmente, en la raya para la suma, los únicos responsables de lo que pasa. Porque cuando vamos a las urnas a decir basta, muchas veces le entregamos el voto a esos muchas veces imberbes y sobre todo poco lúcidos y más bien buenos charlatanes sin duda, que le ofrecen el oro y el moro para entender que este país, que nuestro país, finalmente cae día a día, producto que se hacen mal las cosas, y día a día debemos más. 5.000 millones de dólares en intereses anuales nos cuesta la gracia de tener estas élites políticas no aptas, que nos dan el ancho. Y claro que podemos hacer cosas, claro que siendo un país chiquitito, igual podemos mejorar nuestras relaciones, claro que podemos accionar, digamos, situaciones que nos privilegien en el futuro inmediato, y sobre todo, esto no pasa por las élites que elegimos, pasa por lo que nosotros, los electores, los que somos gobernados, finalmente establecemos como criterios de país. Y claro, hay muchas circunstancias, no todos estamos informados como quisiéramos, no todos están tan interesados porque hay que trabajar y hay que producir y hay que llevar finalmente con el sudor de la frente de sus trabajos privados a la casa para poder finalmente tener la comida que se requiere para seguir subsistiendo, con dificultades, pero eso es. Pero si nosotros otra vez no hacemos lo necesario para los cambios y las relaciones de nuestras élites políticas, los que nos gobiernan, en el Parlamento, en el Ejecutivo, en todo ese cuento, no esperemos que esto se va a mejorar con lo mismo. Se mejora haciendo cosas distintas, no haciendo más de lo mismo. Los que quieren mejorar, los que quieren hacer cosas distintas, saben que no van a cambiar, que las cosas no van a cambiar si hacemos lo mismo. Y eso obviamente corre también para los estados. Porque en definitiva, en la transversalidad de nuestra, de nuestra representación política, claramente, y a mi juicio, y lo digo con pena, lo digo también con cierta consideración, dan pena, valga la redundancia, muchos de nuestros integrantes de nuestra élite política que muchas veces no tienen idea de dónde están parados. Hablan bonito, ¿eh? Interesante muchas veces, ordenan bien las cosas, se saben su número de carnet de memoria, su número de celular,
hablan por ahí un par de tonteras. La televisión capta unas cosas chiquititas. Los medios de comunicación no les damos. Son los medios de comunicación, deberíamos tener a cachetazo limpio todo el día a esta gente. Los damos con mucha consideración, con mucha benevolencia. Y los de allá y los de acá, ojo. Pero sin embargo, cuando vienen a pensar y a estructurarse situaciones de la política en general, claramente, con lo que tenemos, vamos a la quiebra. Eso no hay ninguna duda. Si nosotros no hacemos los cambios necesarios, nosotros los gobernados, en las urnas, esta cuestión va a seguir exactamente igual. Ellos no se dan cuenta, salvo que hay, y lo hemos visto, Aldo, en este último tiempo, con sectores de personas de Estado, algunos de izquierda, otros de derecha, que dicen, oiga, ¿sabe qué? No sigamos con esta chacota, paremos este carrusel, ya. Paremos esta cuestión definitivamente, porque acá no vamos a lograr nada. Y el carrusel sigue funcionando como esta jaula de las locas, donde todos se sienten felices porque todos los meses tienen sus milloncitos que les paga el Estado por no hacer nada. ¿Y a quién le responden? A nosotros, los gobernados, ¿no es cierto? Es decir, en 4 años más, o en 2 años más, o en algunos meses más, los mandamos todos para su casa. Pero, honestamente, con la mano en el corazón, distinguidos auditores, estamos disponibles para hacer la barrida que nuestro Estado y que nuestra República requieren para tener personas idóneas en el poder. Tengo mis dudas, ¿verdad? Tengo mis dudas. Porque si usted se fija, nosotros, los medios de comunicación, irresponsables y débiles, lo que hacemos es seguirle el amén. Los difundimos en nuestra radio, en la televisión, en los diarios, por internet, etc. Los difundimos, ya no haciéndole, en el fondo, hacer bien sus inconsistencias intelectuales, sus incapacidades personales, su mundo privado y muy, muy bonito que ellos mismos se crean. Y como no, pues se hace ritmo de millones de pesos en el bolsillo todos los meses. Pucha, que bonito está en la política, pues. ¿Y cuál es la obligación? Los medios de comunicación, digamos, dejamos harto que desear respecto a esto. Y mucho, ¿ya? Y los que preguntamos y los que estamos en esto, también somos bastante pusilámines, ¿ya? Débiles en la pregunta, poco preparados en la acción de saber de desenmascarar qué es lo que hay detrás de esa persona que el Estado le paga para hacer las cosas bien. Y creo que terminando este año, el resultado sigue siendo negativo. Porque ojalá que entendamos que si los que estamos o los que están en política están finalmente para poder producir acciones o pavimentar caminos para tener una sociedad más justa, la sociedad más justa, lo primero que es de justicia es que no tengamos pobreza. Pobreza cero. Lo demás son cuentos. Porque en definitiva, los que tienen la plata en el bolsillo, que son los que profitan de la política, no les interesa cambiar, si la plata no se la va a sacar nadie del bolsillo. Están felices. Nadie tiene que rendirle cuenta. Muchas veces 4 años a los diputados, 8 años a los senadores, nadie les pide cuenta de nada. Si son pencas, son rascas, son como quieran, son valen hongo. Ese es un tema, salvo honrosas excepciones, porque hay algunos muy buenos, ya, no, desgraciadamente son poquitos, contados con una mano, pero hay algunos buenos que podrían ya despertar y decir, aquí la estamos embarrando, porque están generando desde la mirada del gobernado, del que tiene que ir a votar, del ciudadano común y corriente, ese ciudadano muchas veces de a pie, que en el fondo el único que se arreglaron los bigotes fueron aquellos que están en ese salir, po. Y el resto, no sé, po. Déjenme acá a mí 4 años, 8 años, en el caso de algunos senadores, viendo, o en el caso de un presidente de la República, o de algún ministro, de algún subsecretario, de ese lote, ¿ya? En consecuencia, por lo menos desde acá de Razones de Estado, hemos intentado llevar las cosas a un poder en que no
no nos resulta, o no quisiéramos resultar agradable por las cosas bonitas que decimos de la política. Más bien es enfrentarla y decir la verdad de lo que estamos viendo. Y la vemos de un prisma que desde la perspectiva de este analista son décadas que llevamos pensando y mirando el poder en Chile y en el mundo. Por lo tanto, me doy cuenta perfectamente, tal vez un poquito más que ustedes, distinguidos auditores, que la debacle es gigantesca, que parece bonito, pero por sobre todo, y lo más triste, es que abandonamos nuestras ciudades. En el centro de nuestra ciudad no anda gente después de las 9, de las 8 horas, que está más clarito, a las 9, no anda gente. El miedo, el crimen organizado, las cosas que hoy día la misma política incentiva. Y la política incentiva el crimen organizado en la medida que no quiere hacer nada, y en la medida que el crimen organizado y el terrorismo, pongamos los ojos un ratito en la macro zona sur con la CAM y todos sus compañeros y cosas así, para entender que nosotros estamos muy lejos de empezar a entender lo que está ocurriendo. Y que acá, desgraciadamente, son nuestras élites las que deben empezar a darse cuenta que esa platita probablemente, bueno, harán lo imposible para seguir manteniéndola, adhiriéndose a algún partidito chiquitito o alguno grande, lo que sea, para seguir profitando de la política, ojalá no trabajando. Pero en definitiva, Aldo, este término de año, del año 2024, en este último lunes, nos hace precisar que no es para que quedemos de brazos caídos ni en mala onda, digamos, pero en el fondo es más bien entender que a pocas horas de terminar este año, claramente los resultados son desastrosos, porque en definitiva estamos más pobres que ayer y sobre todo porque en definitiva nuestras élites políticas parecen no darse cuenta, o lo que es peor, se dan cuenta pero les da lo mismo, porque si les tuvieran algún pudor respecto al poder, al menos estarían pensando en cómo arreglamos esto, cómo determinamos finalmente la certeza jurídica, cómo eliminamos la permisología, cómo no tenemos, benevolencia con los delincuentes, ni los terroristas, ni con el crimen organizado, y finalmente cómo organizamos al Estado completo, para darnos en un plazo, no sé, de 10, 20, 30 años, tener pobreza cero, y sobre todo con partidos políticos que empiezan a entender que si nos llevan gente buena, realmente acreditada, con conocimientos sólidos en materias de Estado, no los pongan en las listas. Porque en definitiva, poner imprudentes y poner personas incapaces en la lista para ser autoridad pública, claramente es un tremendo error y una afrenta y un cachetazo, ¿ya?, a la cara de los que tienen que sacar, partirse el lomo todos los días para poder llevar un pedazo de pan a su casa. Yo creo, Aldo, que en este último lunes de este año, que si bien es cierto no es lo más gravitante que hubiéramos querido establecer como criterio de final de año, al menos prefiero quedarme con la tranquilidad que ustedes, distinguidos auditores y auditoras, al menos de parte de este analista, pudieron encontrar una palabra que muchas veces no fue de aliento, fue de crítica, pero sobre todo una crítica enfocada a entender que las cosas como están no están bien, y finalmente somos nosotros, los electores, los responsables de lo que está ocurriendo. Aldo. Exactamente, don Percival. Ya incluso he recibido repercusiones del comentario. Nos comenta Johnny acá: excelente tema, el tratado en razones de Estado. Envía mis cordiales saludos a don Percival, porque está precisamente escuchando a través de la radio. Muchas gracias. Él y otros más que están pendientes de nuestro comentario, de nuestro análisis en este fin de año. Nosotros queremos despedirnos en el día de hoy junto con don Percival Madero, de cara a lo que va a significar el comentario de mañana, pero quiero dejar algo servido sobre la mesa. Dale. Y es el reconocimiento hidalgo del gobierno en el fracaso del plan Calles sin Violencia. Como para analizarlo el día de mañana, es un tema en el cual se ha reconocido el fracaso de este plan y por lo tanto ya los temas que tenemos que tratar a partir de este punto son otros. Muy bien.
Muy bien, pues nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga muy buenos días. Buenos días, gracias Aldo. Del mundo, de la región, volando en las alas de una canción. Desde el norte para el mundo, Madero. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.